Hola, mi nombre es Gabriela Ramírez, estudiante del cuarto año de Derecho en la modalidad de Saya, específicamente en la sección K del profesor Crisanto Pérez. Y les voy a hablar sobre un tema de sumamente importancia en el derecho civil familia, como es el caso de la obligación de la manutención. Es un tema que debe ser considerado de suma importancia para la sociedad, ya que representa un deber fundamental que tenemos básicamente todos los padres, representantes o responsables de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de garantizar el ejercicio y disfrute de esta población infantil y adolescente. Por lo tanto, deben ser consideradas y aplicadas las medidas necesarias apropiadas para asegurar los derechos que todos estos niños, niñas y adolescentes tienen de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que a su vez está dispuesto y establecidos en convenciones y derechos del niño y demás tratados internacionales del cual la República Bolivariana es parte, y en consecuencia debe ser una ley de observancia obligatoria para todos los ciudadanos. Sin embargo, debemos considerar lo establecido en el artículo 76 de la Carta Magna, cuando dice que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, de formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. Mientras que el artículo 365 de nuestra Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, como es la LOMNA, comprende que la obligación de la manutención como un contenido de la patria potestad, la cual corresponde a los padres básicamente, quienes deben proveer todo lo relativo al sustento, al vestido, a la habitación, a la educación, a la cultura, la asistencia y atención médica, los medicamentos, la recreación y deportes, todo ello requerido por el niño o adolescente. Siendo ello, ¿verdad?, un derecho de orden primario que en su condición de hijo, al no haber alcanzado la mayoría de edad, lo acredita a su goce y disfrute, y que se complementa con el derecho que todo niño y adolescente tiene de experimentar un nivel de vida adecuado, así como su desarrollo y crecimiento en forma integral. Es necesario que los padres que se encuentren separados o que ya no convivan, ¿verdad?, que no poseen guardia y custodia de los niños, conozcan cuáles son las necesidades o requerimientos que tienen estos niños, para así poder llegar a un acuerdo mutuo sobre el monto estipulado para la manutención de este menor. En caso de no haber acuerdo entre las partes, de esta manutención será fijada por un tribunal de protección al niño, niña y adolescente, tomando en cuenta los diversos factores, tanto socioeconómicos y las necesidades del menor, siempre priorizando el niño por encima de todo. El monto fijado no puede ser menor a los intereses y las necesidades de este niño. Por eso la manutención será ajustada de forma automática y proporcional, aumentando el salario del obligado o el salario mínimo. Es decir, que si el sueldo del obligado es aumentado un 20%, el monto de la manutención también será aumentada en esa misma proporción. Cuando los padres no lleguen a un acuerdo definido, el juez de menores será quien establezca el monto, tomando en consideración estos ingresos económicos del obligado y el salario mínimo vigente como referencia. En la mayoría de los casos, cuando la manutención es establecida por el juez y es para un solo menor, se establece un 20% como monto mínimo. Pero si existen dos o más niños, se establece un monto superior igual o superior al 30%. Claro, considerando que estos porcentajes son referenciales, ya que el juez es quien toma la última decisión. Esta obligación de manutención se establece también en algunos casos especiales, como es en el caso de la filiación, cuando resulta indirectamente establecida por una sentencia definitivamente firme dictada por una autoridad judicial. Cuando la filiación resulte en la declaración explícita y por escrito del padre respectivo, que conste en un documento auténtico. Y también a juicio del juez que conozca de la solicitud realizada. Entonces esos son los tres momentos, ocasiones o casos especiales que esta obligación también se puede establecer. Es importante acotar que los legitimados activos pueden hacer la solicitud para la fijación de la obligación de la manutención, siempre y cuando el hijo o la hija tengan 12 años de edad o más. Puede ser realizada por el padre o la madre, o por quien ejerza su representación, algún otro pariente, o quien ejerza la responsabilidad de la crianza, o definitivamente por el Ministerio Público o por el Consejo de Protección. La prescripción de esta obligación de manutención es a los 10 años, según lo establecido en el artículo 378 de la LOMNA.
y va a existir una responsabilidad solidaria en el caso de que el patrón o la patrona de administradores o administradoras, directivos o directivas de las personas jurídicas que tengan a su cargo la administración, depósitos o custodia de los bienes pertenecientes al obligado u obligada de la manutención. Siempre va a haber una responsabilidad solidaria. Ellos no pueden negarnos a hacer el descuento de la retención de esa obligación. Y pueden ser aplicadas medidas preventivas dictadas por el juez o la jueza cuando existan autos elementos probatorios de los cuales puedan presumir un riesgo grave del pago de las cantidades por parte del obligado u obligada para el beneficio del niño, niña o adolescente. Dentro de los medios utilizados y que pueden ser autorizados para el pago de la obligación de manutención se encuentran, primero, la constitución de usufructo sobre un bien del obligado o de la obligada, el cual debe encontrarse libre de deuda, libre de gravamen y totalmente saneado. Y como segundo punto, la designación del niño, niña o adolescente como beneficiario o beneficiaria de los intereses que produzca un determinado capital o las utilidades o rentas o beneficios que produzcan acciones, participaciones o cualquier otro título de valor. Finalmente, la extinción de la obligación de manutención va a venir dada por la muerte de la obligación, la muerte del obligado o la obligada, o del niño o de la niña o del adolescente, o bien sea del beneficiario o beneficiaria de la misma, o por haber alcanzado la mayoría de edad del beneficiario o beneficiaria, exceptuando los casos donde estos niños padezcan de alguna discapacidad físico-mental que les impide valerse por sí mismos, o cuando se encuentren cursando estudios, en el caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los 25 años de edad, claro, previa aprobación judicial. La competencia judicial va a abarcar desde la fijación y revisión del monto de la obligación hasta el seguimiento, control y ejecución de esta obligación. Todo ello apegado a la normativa legal inicialmente de la Carta Magna, seguida de la ley especial como es la LONA. Eso es todo, gracias por su atención.